Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Coffee Tech Insights. Hoy tenemos un episodio muy especial realizado en colaboración con Hilda Care con motivo del Día Mundial del Autismo. Antes de presentar a nuestras invitadas, porque hoy día tenemos un live bien concurrido, bien interesante en eso, les quiero comentar que el año 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, lo que puso de relieve la necesidad de sensibilizar la opinión pública sobre esta condición. El autismo, de acuerdo a la Clínica Mayo, es una afección del desarrollo del cerebro que impacta la manera en que una persona percibe y socializa con los demás, afectando su comunicación e interacción social. Además, se asocia con patrones de conducta repetitivos y restringidos. Ellos hablan de que esto se trata de un espectro, lo que significa que sus manifestaciones varían enormemente de una persona a otra. El autismo se presenta desde la infancia y puede influir en la vida escolar, laboral y social de quienes lo experimentan. Y bueno, esta es una definición, como les decía, de lo que dice la Clínica Mayo, pero en parte vamos a estar conversando si todo esto que dice aquí es así o también hay consideraciones distintas en la actualidad. De todo esto vamos a hablar hoy en Coffee Tech Insights. Coffee Tech Insights es un break donde conversamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla, destacando el lado positivo de estas disciplinas, acercándola a todo público y buscando eliminar estereotipos. Y esa es una de las razones por las que nos importa mucho hablar hoy día sobre este tema del autismo. Te invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y TikTok por Coffee Tech Insights, y también puedes encontrar todos nuestros episodios, incluidos este que estamos realizando, en el canal de Coffee Tech Insights en YouTube y Spotify. Entonces, como les comentaba anteriormente, hoy queremos hablar sobre autismo y compartir también herramientas útiles. Para ello, hemos reunido a un grupo increíble de expertas que nos acompañarán en este episodio y que forman parte del equipo de Hilda Care, del proyecto que les vamos a estar comentando también durante el episodio. Y bueno, les voy a hablar de las personas que nos van a acompañar hoy día. La primera persona es Verónica del Río, educadora de párvulos con postítulo en Educación Diferencial, mención Trastorno del Lenguaje, magíster en Trastorno de la Comunicación. También nos acompañará Paloma Alzamora, profesora de Educación General Básica, diplomada en Inclusión Educativa. Livia Galindo también nos acompañará. Ella es licenciada en Artes Plásticas, diplomada en Educación y Arteterapia, magíster en Historia. Y finalmente, Génesis Tapia es terapeuta ocupacional y técnico en enfermería. Espero no me haya olvidado de nada. Yo sé que todas tienen muchos otros cursos y otros, pero lo quise dejar muy sintético, así que las vamos a invitar aquí. Hola, y tenemos a Paloma, Livia, Verónica y Génesis. Acá está. Perfecto. Súper. Muchas gracias por conectarse hoy día, chicas, a conversar sobre la temática del autismo en este Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Me parece súper interesante hablar de esta temática también desde las perspectivas de ustedes, que son súper diversas y súper interesantes. Así que primero que todo les quería dar las gracias por darse este tiempo para conversar. Primera pregunta que quería hacerles es sobre los mitos. Un poco a lo largo de los años se han ido generando a veces ideas erróneas sobre el autismo. Algunas que pasa también a veces con la discapacidad, que en este podcast hemos hablado también en otras ocasiones sobre discapacidad. Y muchas de ellas se perpetúan por falta de información, también por los medios, que las personas que difunden información en los medios no están muy preparadas en comunicación, etcétera. Y algunos de ellos, por ejemplo, es pensar de que todas las personas autistas puedan tener unas habilidades extraordinarias, así como en las películas, o que no puedan socializar, o sea, como que hay extremos. Pero me gustaría saber, de acuerdo a sus experiencias, a sus conocimientos, y esto quería partir preguntándole a Paloma, ¿qué mitos sobre el autismo crees tú que aún persisten y cómo podemos desmentirlos? Por ejemplo, igual estaba acordándome de que se ha hablado mucho la diferencia entre que el autismo es una enfermedad, o sea, no es una enfermedad, perdón, no es una enfermedad, sino que una condición. Que eso quiere decir que no es algo que tiene cura, sino que uno vive con ello. Igual, por lo mismo, se apunta siempre a hablar que las personas autistas son niños y no adultos.
y como es una condición, uno vive con ello, entonces desde uno nace con ello y en la edad adulta sigue siendo autista. Entonces, igual se ha hablado mucho también el tema de los diagnósticos tardíos. Yo, por ejemplo, también soy autista, o sea, lo sé hace un poco tiempo también. Y también como está como mucho en habla el tema de que hay como más autistas hombres versus autistas mujeres. Y eso igual se debe también como al tema de que las mujeres cumplen más cánones en la sociedad y tienden a ¿cómo decirlo? Como a seguir los patrones sociales. Y eso igual es como algo que desmentir, porque no quiere decir que haya más personas autistas hombres que mujeres, sino que están en la misma cantidad, pero no se sabe, al igual que los diagnósticos tardíos adultos. Ahora hay más información, entonces algo que ahora podemos como investigar más, la gente también lo está conociendo más y lo está identificando más, y eso hace que uno también se autoconozca. Claro. Oye, y en tu caso, Paloma, ya que comentas que tú eres persona autista, ¿cómo fue en ese momento? ¿Has encontrado que hay personas que piensen algún estigma al respecto? Sí. Cuando tú mencionas que tienes esta condición. Se habla también que como que creen que todos los autistas son iguales, y eso no es así. Como que, por ejemplo, algunos tienen ecolalia, que es como repetir muchas veces algo. Por ejemplo, no sé, igual se tiende a ver como que repiten una canción o una palabra muchas veces. Yo, por ejemplo, no tengo eso. Pero no, eso es, por no tener eso, no me hace menos autista. Sino que tengo otros como en el espectro. Por ejemplo, yo tengo más el tema de los intereses especiales. Pero al no tener, por ejemplo, ecolalia o no tener los movimientos estereotipados, que son como movimientos que se repiten igual, no me hace menos autista. Ya, perfecto. Bueno, ahí vamos a ir ahondando, y también si las personas que nos acompañan quieren hacer consulta al respecto, porque no necesariamente, la idea también de esta conversación es que pueden haber personas que no conocen del autismo, y también desmitificar, salir de dudas, eso un poco también aprovechar esta conversación. Bueno, y en tu caso, Livia, como profesional, ¿qué es lo que has visto tú como mitos? Bueno, uno de los mitos que se ve, buenas tardes primero, habitualmente ya en intervención con niños y adolescentes, ya y además también en el desarrollo de investigación, que es otra de las partes que me dedico, es justamente lo que tú nombrabas de el mito del TEA asociado a la discapacidad. Ya a través de investigaciones que hay se puede dejar en claro que las personas del trastorno del espectro autista, ya en adelante me voy a referir a ellos como TEA, es considerado en algunas partes por sí solo como una discapacidad. Sin embargo, la nueva ley, cierto, de TEA, que se promulgó acá en Chile el 2023, cierto, la ley 21.545, ellos, como tú bien decías al inicio, esta ley consagra que el TEA es una condición del neurodesarrollo, ¿ya? Y que debe contar con un diagnóstico. Otra cosa importante es que para que las personas con TEA sean consideradas, además, personas con discapacidad, que puede ser, ¿ya? Deben contar con la calificación respectiva de discapacidad, ¿ya? Y la certificación también conforme a la ley de la discapacidad, que es la ley 20.422. Por lo tanto, ser una persona TEA no significa, no implica un nivel de discapacidad necesariamente. Ya, eso es uno de los mitos, yo creo, que está como más interiorizado en las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas TEA simplemente presentan una diferencia o una diversidad en su neurodesarrollo, ¿ya? No son personas neurotípicas y se manifiestan distintas dificultades.
que en general, por lo general, están relacionadas a la interacción y a la comunicación social, ¿cierto? Entonces, acá voy a sumar un poco el tema estadístico. Entonces, hay una encuesta de la ENTIDE del 2022 que dice que del 100% de las personas TEA, el 49,56% está asociado a una patología y discapacidad, porque la discapacidad si bien asociada a una patología, ¿cierto? Versus un 50,44% que no presenta ningún tipo de discapacidad. Por lo tanto, el mito 1 de TEA versus discapacidad, como que lo implica, la verdad no está asociado, ¿ya? Y hay datos duros respecto de aquello. Y eso por una parte. Y otro mito que también a mí me parece relevante mencionar, porque además llevo años trabajando en educación superior, ¿ya? Pero que ahí nosotros también recibimos estudiantes que no son neurotípicos, ¿ya? Es que hay un derecho pleno a la educación en Chile, ¿ya? Muchas veces se subentiende que solo los establecimientos subvencionados o estatales, ¿cierto?, tienen programas de integración, por lo tanto solo ellos debieran recibir estudiantes, ¿cierto?, con algún tipo de neurodivergencia. Sin embargo, no es así, ¿ya? Luego esta ley TEA, que se promulgó acá en Chile, todos los colegios deben reconocer a personas neurodivergentes, ¿ya? Si un colegio, un establecimiento no lo hace, incurre en una causal de discriminación, arbitraria por lo demás, ¿ya? Y que conforme a la ley corresponde, como decía yo, una discriminación y es factible de subsanarse esa discriminación de alguna manera por medio de la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Educación. Esto lo digo porque muchas veces, yo soy mamá de 2 niños, ¿ya? Muchas veces los papás tratamos de incorporar o buscar algún tipo de educación distinta o mejor para nuestros hijos y nos vemos en el entredicho de que finalmente si mi hijo es neurodivergente lo tengo que colocar en una escuela de lenguaje o con algún tipo de problemática asociada a su neurodivergencia. Sin embargo, esto no es así. Es algo que nosotros podemos exigir, ¿cierto?, de buena manera a partir de esta nueva ley que existe. Eso por mi parte respecto de los mitos, que yo creo que son 2 mitos súper importantes, como a la hora de nosotros poder distinguir, y también lo digo como mamá en el fondo, para nosotros poder empoderarnos respecto de cómo funcionamos también como adultos a cargo de niños o de colegas, ya, que tienen este desarrollo distinto. Eso, Carolina. Ya, perfecto. Muy buen tema lo que comentas de lo de la ley, ¿eh? Y de lo de los colegios. Eso creo que nos da para algo que queríamos comentar más adelante, pero aprovecho ahí ya que surge el tema de que existen estas figuras de tutores, ¿no? Como los tutores sombra u otros. Estas figuras, la ley de acuerdo a lo que ustedes conocen, no sé si a alguna le gustaría tomar la pregunta, pero ¿está reconocida correctamente por los colegios lo asumen los papás? ¿Cómo lo han visto en sus experiencias? Paloma, ¿tú tienes alguna experiencia, no? Sí, yo realicé un trabajo el año pasado sobre ser tutor sombra y en un establecimiento y en ese caso fui contratada por la institución del establecimiento, pero igual se tiende puede contratarlo a la familia o puede contratarlo al colegio. Tiende a pasar que es más la familia. ¿Por qué? Porque como decías tú, en respuesta a eso no está como tipificado aún y reconocido como por el ministerio y todas las leyes que deben. Ahora recién se está empezando como a actualizar eso y reconocer, y por eso mismo los colegios ahora lo están como integrando de a poco en su educación.
Ya, perfecto. Y de lo que comentabas, Livia, que hablabas de que tenías 2 hijos, ¿en el colegio de tus hijos se consideran ese tipo de figuras? No, lamentablemente no, es un colegio particular de la Comuna de Concepción y en general los colegios particulares no consideran ningún tipo de plan de intervención como especializada para niños con neurodivergencia. Ujú, Sin embargo, debo decir que sí los aceptan, ujú, ¿ya? Y sin ninguna dificultad, y sí se trabaja conforme a sus canales de aprendizaje. ujú, Este año se está incorporando a profesionales nuevos que antes no existían, o sea, existen de hace muchos años esos profesionales, pero antes no estaban en el colegio, ujú. como por ejemplo psicopedagogos. Mm, Pero no Ya, hay un protocolo, digamos, de acción para este tipo como de requerimiento. ujú, perfecto. Sí, bueno, Igual, igual incluir, ¿cómo? Perdón, iban a decir algo, me perdí. yo, es Sí, sí, que sí. Sí. igual me gustaría decir, como decía Lidia, que era un colegio particular Ajá. y tiende a pasar que los colegios particulares no tienen a veces como equipo PIE, entonces Mm, por eso suele pasar eso. Pero igual como padre se puede exigir y obviamente se puede llegar a un acuerdo igual. Es mm, algo que igual es bueno que sepan los papás en casa y también colegas, o sea, profesionales que trabajen en la educación, que ujú. igual se puede como exigir y llegar a un acuerdo. Aunque sean particulares y todo lo que conlleva un colegio particular, que a veces no tiene estas facilidades, pero hoy en día como se está como actualizando, igual se puede acceder a eso. Ya, perfecto. Sí, bueno, aprovecho, como decía, que lo íbamos a anunciar más tarde, pero dejar como una pincelada cortita. Bueno, como daba la introducción en antes, eh, nuestras invitadas son parte del proyecto Hilda Care, del que yo también participo. Y Hilda Care es una plataforma que justamente busca apoyar a los estudiantes. Voy a dejar una pequeña presentación aquí rapidita. Apoyar a los estudiantes en lo que son necesidades educativas especiales. Y justamente lo que está buscando con Hilda Care es apoyar con tutores, por ejemplo, tutores sombra, como los que mencionábamos, o también tutores que apoyen a los niños luego del colegio. Entonces, ahí los dejo invitados a que puedan, a las personas que estén escuchándonos hoy día o que vean después el live, a que revisen esta página. Igual vamos a dar un poquito más de detalles más pronto, pero justamente apunta a esto, a cómo apoyar a niños que tengan necesidades educativas especiales, más allá del autismo, incluso otros tipos también de neurodivergencias u otras necesidades. Bueno, y como hablábamos de los niños, pero también de adultos autistas, eh, en muchas, yo al menos en muchas redes sociales he escuchado, he visto historias, reels de adultos que dicen sentirse muy aliviados al ser identificados o diagnosticados como personas autistas, pues les hace sentido porque vivieron mucho tiempo sintiéndose como distintos. Eso es lo que he visto muchas veces que publican. Eh, y esto de esta manera se sienten mejor, les hace sentido y por ende quería preguntarle a Génesis, como terapeuta ocupacional, de acuerdo a lo que tú has visto, ¿cuáles son las principales señales en el autismo, de autismo, perdón, en niños y adultos que los padres o cuidadores deberían conocer? Ya, bueno, buenas noches a todos, primero que nada. Y bueno, respondiendo a la pregunta de cuáles son las principales señales del autismo tanto en niños como adultos, partiendo por los niños, principalmente están las dificultades en cuanto a la comunicación. Esto quiere decir que hay un retraso en el desarrollo del habla o simplemente hay ausencia del lenguaje. También, como mencionó Paloma, se da sobre todo en los niños que hay ecolalia, que esta es la repetición de palabras o frases, pero sin ningún uso funcional. A veces quizás escuchan alguna palabra en específica y la repiten, pero sin ninguna función aparente. También algo muy común es el escaso contacto visual que hay en los niños con sus padres o con sus cuidadores o al momento de hablar.
al momento también, por ejemplo, de llamar a los niños o a los bebés, no responden a su nombre. No hay ese contacto que se da por lo general con los niños neurotípicos. Otra cosa que también se muestra es la dificultad para poder de repente comprender algunos gestos que le hace una persona al niño o señales que uno le da, o simplemente también pasa de que uno saluda al niño y el niño no nos toma en cuenta. Eso serían con respecto a la comunicación. También tenemos alteraciones, digamos, en la interacción social. Y esto se da en los niños con respecto al poco interés en jugar con otros pequeños. Por lo general juegan solos y están como en su mundo, digamos. Por otra parte, también tenemos la dificultad para poder comprender las emociones de los demás. Quizás a veces ven llorando a otros niños o, no sé, los pueden ver felices, pero ellos como que no entienden ese tipo de emociones, de por qué están así, por qué están llorando o por qué están felices. Y también de poder expresar sus propias emociones, también les cuesta mucho. Y esto se da un ejemplo típico, que uno va al supermercado y ve a un niño llorando, haciendo como pataleta, como uno le puede llamar, pero existen estas desregulaciones en los niños que pasa, claro, quizás porque había mucha luz o porque había mucho ruido o porque había muchas personas, entonces estos niños se desregulan y como no saben expresar sus emociones, lloran, ¿cierto? Se desesperan, se frustran, así que esa sería como otra de las características también frecuentes en los niños. Otra cualidad es que ellos prefieren jugar en solitario, por lo general. Tienen preferencia en jugar solitario con sus cosas y tienen poco interés en compartir con los demás niños. Pasando a otro punto, el comportamiento repetitivo o patrones restringidos de intereses. Esto quiere decir que, por ejemplo, bueno, hay movimientos repetitivos que se da como el aleteo de manos, el balanceo en las sillas o que dan vueltas, y eso lo hacen obviamente para regularse. También fijación en objetos específicos, que se da principalmente en los niños que les gustan mucho los dinosaurios o los animalitos pequeños de granja, y esto hace también que los puedan apilar. Los apilan, forman todas las figuritas en hileras. También otra cosa importante es que tienden a tener rigidez en sus rutinas y también son un poco resistentes a los cambios. Si uno le dice que va a hacer ciertas cosas durante todo el día y uno cambia esa rutina, el niño se puede, digamos, desregular. Puede llorar, se puede enojar porque él ya le dijeron lo que iba a hacer. Entonces es rígido en sus rutinas, como que no tiende a ceder ante eso. Por otro lado, que también es algo muy importante, que también lo mencioné hace un momento, es el tema de la hipersensibilidad o hiposensibilidad con respecto a los ruidos. En los niños más pequeños se da que sienten algún ruido quizás y se tapan los oídos, o con las luces se tapan sus ojitos, o algunas texturas no les gustan, no les gusta tocar el pasto, no les gusta mojarse las manos, o con respecto a los sabores también hay algunos sabores que no les gustan, o también se da con las comidas quizás, con el puré de repente como que no les gustan algunas texturas que entran a sus bocas. Y también algunas reacciones como extremas ante algunos estímulos, como que evitan ciertas cosas o buscan quizás mucho movimiento, subirse a cosas, como que sentir mucho movimiento en su cuerpo o sentir presión en él. Y por otro lado tenemos los adultos que tienen características similares, ¿cierto? Porque esto se da desde la infancia. Son principalmente los adultos, se da el tema de la dificultad en la comunicación y en la interacción social con los demás. Esto se da, por ejemplo, que las personas autistas son muy... no entienden, digamos, por ejemplo, los chistes o las palabras quizás en doble sentido. Ellos son muy... lo que se les dice es lo que es. Entonces ellos tienen dificultad para poder interpretar quizás el lenguaje también no verbal, algunas expresiones faciales, quizás algún tono de voz más alto, más bajo. Ellos no van a entender quizás, porque una persona quizás quiere contar un secreto y habla más bajo, no va a entender por qué está hablando más bajo. También desafíos quizás en la reciprocidad en las conversaciones. Quizás alguna persona le va a hablar
y la persona autista quizás no le va a hablar tan fluidamente, quizás le va a responder lo justo y necesario o va a preguntar lo justo y necesario, no va a ser una conversación quizás tan fluida. También preferencia por la comunicación escrita antes que la verbal, prefieren escribir antes que hablar, digamos, directamente con alguien. También pasa lo de la rigidez en las rutinas y de pensamiento, ¿cierto? Que se molestan un poco, digamos, ante algunos cambios como inesperados, digamos, de sus rutinas. También prefieren algunos ambientes estructurados y predecibles. Siempre les gusta ir al mismo lugar y prefieren como no tener algún lugar nuevo donde ir, sino que sepan lo que va a pasar en cierto lugar, que todo está ambientado de tal forma, que quizás asisten ciertas personas, nada que sea como nuevo. También pasa el tema de la hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial, ¿cierto? El tema de los sonidos, de las luces, los olores o texturas, que esto sigue molestando, digamos, cuando son las personas adultas. Y también usan esto de las estrategias para poder regularse. Por ejemplo, como balancearse en las sillas también, o buscar alguna presión profunda, o tener algunos fidgets para poder jugar y poder regularse. Y también los intereses que son más intensos y específicos para ellos, como algunas actividades particulares, como que ellos se perfeccionan en esto, que les puede servir en el futuro. Por ejemplo, hay algunos adultos que se perfeccionan como en algún idioma, y esto obviamente les va a servir para el futuro. Y bueno, ya cerrando como todas las características principales, es importante decir que es importante una evaluación temprana, digamos, para los niños. Y bueno, si los padres o tutores o cuidadores notan alguna de estas señales, es recomendable que puedan asistir a algún profesional como terapeuta ocupacional, neurólogo, psicólogo, para poder hacer una evaluación mucho más completa y poder así hacer una intervención temprana para poder tener una diferencia en la calidad de vida de la persona. Así que eso a grandes rasgos es lo que puedo decir con respecto a los síntomas o señales, digamos, en realidad, del autismo. Ya, perfecto. Gracias, Génesis. Y una preguntita de eso mismo, así desde mi ignorancia. Las personas que son diagnosticadas en la adultez, ¿es porque no presentaron signos o señales, como decíamos, en la niñez? ¿O es porque no habían buenos, no sé, métodos de diagnóstico? Claro, lo que pasa es que, bueno, el espectro, cada persona es diferente, ¿cierto? Cada ser humano es diferente en sí, y en el espectro pasa lo mismo. Como decía Paloma anteriormente, puede que ella no tenga todas las características que se dan en el adulto, y puede que los niños tampoco. Entonces, claro, pasa esto que antes, no sé, quizás Paloma cuando era pequeña sentía que quizás algunas cosas como que para ella no calzaban, y ahora de adulta, que obviamente ya es profesional y todo, dijo, chuta, quizá esto es porque, no sé, tengo características de ciertas cosas, no sé, y pudo ir a algún profesional, claro, y que le pudieron, digamos, diagnosticar. Pero claro, antes no se trataba, digamos, o no se evaluaba de la forma que corresponde. A diferencia ahora que ya hay más estudios, hay más profesionales que se dedican a esto, terapia ocupacional igual es un poco más conocida, ¿cierto? Así que no sé si logro responder como a la pregunta, sí. Pero los síntomas o señales siempre han estado. Quizás los padres o los profesionales como que quizás no tomaron la mayor importancia, porque igual hay distintas personas, como digo, autistas, algunos con todas las características, algunos con menos características. Entonces se puede decir que en mujeres, por ejemplo, existe el enmascaramiento. Las mujeres se adecúan a la sociedad, entonces a ellas, digamos, no se les nota, pero en realidad ellas son autistas, solamente que ellas tratan de seguir como a la sociedad y establecerse como tal. Entonces ellas quizás nunca no se van a dar cuenta, pero ellas quizás se sienten extrañas en sí, pero solamente no lo saben. Ya, perfecto. Sí, yo recuerdo, así como pensando en la experiencia de vida, a una compañera del trabajo, que ella la diagnosticaron, pero como a los 20 y tantos años, y decía justamente lo que dices tú, pues de que
por ser mujer era más difícil que la hubieran detectado, lo que también creo que mencionó Paloma. Pero ella se sentía como más aliviada. Ahora lo que yo no sé, por ejemplo, si alguien que nos esté escuchando o viendo, sea en esta versión en el live o después cuando vea la grabación y tiene como dudas de que quizás fuese autista, ¿qué tipo de profesionales son terapeutas, pero hay otros profesionales que también puede acudir una persona para ser diagnosticada? Sí, el neurólogo es quien da el diagnóstico, digamos, corrobora. Ya. Sí, o sea, Ya, perfecto, excelente. Súper. Bueno, ahí sí también las personas que nos están viendo ahora, aprovechando que estamos en live, porque después ya cuando vean la grabación no va a ser lo mismo. Si tienen ahí dudas o si también tienen como a lo mejor un familiar que piensen que podría ser autista, a lo mejor es bueno ahí comentar, preguntar alguna cosita, no sé. Así como a mí me surgieron estas curiosidades sin realmente saber tanto del tema como les comento. He aprendido sí con el proyecto de Hilda Kerr, pero no soy experta para nada como las chicas. Y para seguir con esto, donde Génesis igual nos instruyó harto sobre esto de las señales, quería preguntar a Verónica, ¿cuál es, Verónica, desde tu punto de vista como educadora, cómo ves tú estas señales y cómo también, qué le comentarías a los padres o cuidadores de estos niños o adultos? Hola a todos. La verdad es que, claro, se ha dicho bastante, Paloma, Génesis, muchas cosas importantes. Dentro de esto también incluso se puede hablar del mito que había antes de que antes no existían tantas personas autistas y que ahora sí, y uno se decía, pero ¿cómo? Claro, siempre han existido. El problema es que muchas veces estas personas pasaban a ser diagnosticadas incluso de otra manera. O sea, la gran mayoría de las mujeres, como decía Paloma, niñas en ese tiempo pasaban a ser parte de las personas que tenían depresión. Y era totalmente casi típico que todas las niñas o adolescentes tenían depresión y después se descubrió un poco esta condición porque empezaban a aparecer bastantes características que nombró Génesis, muchas, y que tal como dijo ella, no todas es necesario que aparezcan. Pero lo importante de todo esto, y es súper importante, disculpen que lo haya nombrado nuevamente, el rol de los padres o los cuidadores que tienen que ver con estos pequeños, porque estamos hablando de la primera infancia, porque hay que diferenciar mucho qué características son o no son, porque hay muchas que son parecidas a otro tipo de situaciones que tiene que ver incluso con el temperamento. O sea, claramente un niño que hace pataleta no significa que sea un niño autista. Tenemos que pensar que el temperamento de los niños también tiende a confundir un poco esta situación y que hagan pataleta en el supermercado, que hagan pataleta en otro lado, que griten, que se descompensen, es parte de un niño que tenga un temperamento fuerte también. Ahora, ¿qué es lo importante? Que estos niños que son autistas tengan esta característica en forma muy recurrente. O sea, ya si sabemos que este niño de alguna manera hace pataleta porque quiere el auto y después volvemos a ir al supermercado y no pasa, quizás sabemos que el objetivo era lograr que le compren el auto. Pero otro niño que quizás sí es autista, ir a un lugar como un supermercado donde hay mucha luz, donde hay mucho sonido, donde hay muchas personas, claramente no le gusta y va a hacer pataleta todas las veces que vaya al supermercado. También es importante, de repente, claro, uno dice, tiene que ver bastante con la sensibilidad y todo lo que tiene que ver con nuestra forma de adquirir conocimiento a través de nuestros sentidos, pero muchas veces, a veces hay niños que son torpes y uno tiende a pensar que son niños que necesitan una sensibilidad más fuerte o qué sé yo, pero muchas veces estos niños son niños torpes que generalmente, incluso saliendo un poco al tema del autismo, son niños catalogados como agresivos y quizás no son agresivos o son muy inquietos, pero no significa que sean autistas.
lo que significa de repente que nosotros como padres tenemos, o los cuidadores, tenemos que poner mucha atención a la característica de este niño, a qué está reaccionando, cómo está reaccionando, a qué tan seguido ocurre esto, para saber realmente si esto es una característica clara de un niño autista o es la característica clara de un niño que tiene un temperamento mucho más fuerte o incluso otro tipo de condición. Por eso, súper importante la evaluación precoz que dijo Génesis por ahí. Es muy importante porque nosotros podemos tener muchas impresiones de qué puede ser, o los cuidadores, los profesores, las personas que tienen relación con los niños, podemos pensar, sugerir incluso, no, este niño tiene que ir al neurólogo inmediatamente, porque es muy inquieto, porque no deja estar en la sala de clase, o qué sé yo, pero quizás el niño es inquieto, necesita moverse, pero para saber si realmente esto es una característica de un niño autista, tiene que ser diagnosticado por un profesional. Así que yo creo que eso es importante, prestar atención a nuestros niños, ponernos en el lugar de ellos y entender que no todos los niños, no estereotipar, no encasillar a los niños por su reacción a ciertas situaciones. Tenemos que entender si esto realmente ha sido provocado por un estrés o ha sido una condición característica de un niño autista. Perfecto. Mira, complementando lo que comenta igual Verónica, nos deja un comentario Amori Camus. Dice, hola, me siento muy identificada con todo lo que comentan con respecto a las señales, lo que estaban hablando también antes de Génesis. Las he visto desde pequeña, solo que a mi alrededor todos lo ven como que soy cuadrada, es como un tema lejano. Y después agrega, o cuando comento la posibilidad de ser autista, dicen que no, porque no se me nota, comillas, tanto. Pero sí, es real. Una se siente extraña o diferente. Claro, es importante eso. O sea, yo lo vivo directamente con alguien, un familiar directo, que fue tratado mucho tiempo por depresión. Y que en la parte de adolescencia se sentían totalmente incomprendidos, desencajados, o sea, no encajaban en ningún lado, y la rigidez que tenían incluso hacía que con sus pares no se llevaran bien, no es de muchos amigos. Entonces yo creo que ese comentario debe rebotar en muchas otras cabecitas, y que yo creo que es importante que nosotros validemos el sentir de las personas adultas igual. O sea, validemos que nosotros digamos, ya, si yo me siento así, la mamá diga, bueno, entonces busca alguna asesoría, alguna evaluación, alguna opinión de algún profesional, porque es válido que uno pueda entrar en la duda ahora con toda la información que tenemos hoy en día. Claro. Perfecto. Y muchas gracias también a Mori Camus por agregar y por comentarnos su experiencia. Verónica, y también aprovechando esta temática, tú vas a comenzar, o más bien estás publicando una masterclass que vas a hacer a fines de abril. Hoy la fecha la tenía acá y la perdí. 26 de abril. ¿Puedes comentarnos un poquito de qué se va a tratar esta masterclass para las personas que se interesen? Claro, a grandes rasgos tiene que ver un poquito lo que acabo de conversar, sobre lo importante que es la primera infancia y las señales que nosotros como padres, profesionales, cuidadores, abuelos, alguien ajeno a la familia, todos marcamos dentro del concepto de cuidadores. Tenemos que prestar atención. O sea, el niño no solo se expresa a través de verbalmente, sino que sus gestos, su rigidez, su postura, su grito. Entonces nosotros tenemos que empezar a detectar algunas señales, como dije en algún momento, que pueden ser o no alguna condición o
relacionado a un temperamento. Es súper importante hablar de temperamento, que no es algo que se vaya diseñando la personalidad así, sino que el temperamento tiene que ver un poco con la genética. Y el temperamento tiene que ver también a cómo reaccionamos a situaciones de estrés. Entonces, de eso más o menos se trata. Cómo nosotros como cuidadores detectamos a nuestros niños algunas situaciones que le producen estrés, cómo nosotros estresamos a nuestros niños, cómo ellos nos estresan a nosotros, cómo reaccionamos. O sea, la idea es ir viendo cómo podemos lograr una armonía para que nuestro equilibrio emocional, tanto del niño como de nosotros, vaya bien, fluya y mejore en la calidad de vida de nuestros niños principalmente y en la de nosotros. O sea, claramente nos terminamos siendo unos adultos estresados y cansados y llegando y diciendo, ay no, por favor no me digas nada, hijo, estoy cansado, me quiero acostar, cuando quizás el niño sí necesita comunicarle algo a través de sus emociones. Es más o menos eso. Ya, perfecto. Bueno, ahí en la winchita que está pasando abajo aparece la dirección si las personas tienen interés de conocer un poco más de la masterclass. Les voy a mostrar aquí también que esa página masterclass.hildaquer.cl los va a llevar a este formulario donde si tienen interés de ser parte de esta masterclass se pueden inscribir. Aquí da detalles sobre de qué se va a tratar, nos cuenta sobre la persona que lo va a impartir, que es Verónica, etc. Así que ahí los dejo para que lo revisen, que tienen que poner sus datitos, etc. Pero no nos vamos a extender tanto acá porque se nos ha ido harto el tiempo en esta temática y obviamente que nuestro objetivo es hablar del tema del Día Mundial del Autismo, pero lo dejo ahí y cualquier cosa también pueden escribirnos al correo que aparece en ese mismo formulario. Así que lo importante es no perder el link masterclass.hildaquer.cl. Eso es lo más relevante. Genial, oigan, está súper interesante. No hemos quedado mucho rato en estas dos preguntas, pero es que eran realmente muy relevantes. Y también genial que más personas han comentado. Creo que por el Instagram, no, por el Instagram no hemos tenido gente, pero no hemos tenido preguntas. Así que vamos a seguir con la siguiente, porque en realidad dan ganas de seguir en estos temas, pero si no, se nos va a ir el tiempo. La otra pregunta que teníamos como súper importante era hablar un poquito sobre las estrategias y herramientas para el desarrollo integral. Por lo que hemos visto y yo he podido aprender un poco con ustedes en este proyecto de Hilda Care que hemos estado conversando, existen diversas herramientas y estrategias que pueden marcar la diferencia en la calidad de personas o de niños con algún tipo de neurodivergencia. Tanto a lo que es la educación, el apoyo terapéutico, en otros tipos de cosas. Bueno, ahí también les comentamos ya que en Hilda Care profesionales como las chicas que nos acompañan hoy día trabajan con distintas estrategias y herramientas para apoyar, para hacer tutoría a niños que lo requieren, que tienen necesidades educativas especiales. Pero hablando en particular del autismo, que es lo que hoy día nos convoca, quería partir con Lidia y preguntarte, ¿qué herramientas y estrategias pueden ayudar en el desarrollo integral de los niños autistas desde lo que tú trabajas? Bueno, lo primero es comentar, cierto, que como decía Génesis y Verónica, uno de los mejores predictores para poder trabajar con niños autistas es el diagnóstico precoz y es también lo que dice la estadística. Dentro de lo que podemos identificar como estilo de aprendizaje en niños con autismo es que ellos aprenden por medio de la observación y suelen tener un canal más visual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como también muy bien explicaba la terapeuta ocupacional, ¿cierto? Ellos o ellas, suelen centrarse en los detalles. Ya desde ahí que la relevancia de la terapia, del arte terapia, es un complemento al campo del tratamiento de las personas con TEA, ya sean niños o adultos, la verdad. ¿Por qué? Porque la arteterapia está basada en aplicaciones, ¿cierto?, psicoterapéuticas del proceso artístico que desarrollamos nosotros como personas, ¿ya?
utilizando los medios propios, o sea, utilizando nuestra experiencia vital, nuestra emocionalidad, nuestro tipo de comunicación, ¿ya? Para promover cambios significativos o para observar cambios significativos. El arte, sobre todo el arte plástico visual, ya modula, por ejemplo, y regula la expresión de las emociones. Es algo que nosotros podemos traspasar a un lienzo. Ya podemos regular la ansiedad por medio de esto, o un dibujo, ya siempre pensando en lo visual, en lo que podemos hacer con nuestras manos, porque obviamente hay otros tipos de terapia a través del arte, que son música, artes escénicas, pero no sería lo ideal para una persona para una persona neurodivergente. Por eso hablo de la plástica en particular. Además, sabemos que es cierto el trabajo, el desarrollo artístico en general, cuando para uno es significativo, mejora el bienestar físico. Nos sentimos mejor físicamente, mejora nuestro bienestar mental, nuestro bienestar emocional, ¿cierto? Cuando las personas desarrollamos una actividad que es significativa para nosotros, siempre nos vamos a sentir mejor en distintas áreas. Como yo decía, tanto anímicamente como físicamente como emocionalmente. Y vamos a ser capaces de comunicar por medio de esta expresión ya nuestras necesidades. También el arte ayuda a resolver conflictos y problemas, ¿ya? El arte es un mediador dentro de mi yo, ¿ya? Y lo que yo quiero comunicar. Desarrolla habilidades interpersonales también, aunque no lo creamos, porque por medio de hacer ciertos ejercicios nosotros podemos desarrollar la tolerancia a la frustración, manejar nuestro comportamiento, nos ayuda a reducir el estrés y además a tener conciencia de nosotros mismos, de nuestras capacidades. Ya, entonces, la verdad es que yo creo profundamente en que el arte es una herramienta muy facilitadora para expresar no solo emociones, no el arte como técnica artística, sino también como un elemento visual a trabajar, por ejemplo, con los niños cuando nosotros les enseñamos distintas materias, ¿ya? Por ejemplo, matemática a los niños. Matemática uno piensa en teoría que es pura abstracción, pero es pura lógica. Por lo tanto, podemos tomar sus habilidades repetitivas, ¿ya? O visuales para poder enseñarles. Lo mismo el lenguaje, ahora a mí se me olvidó, no es lenguaje, es español, ¿ya? Y en las distintas áreas, las distintas asignaturas, ¿cierto? Que tienen los niños y niñas, y adolescentes también. Eso en el fondo, yo creo que el arte y la estrategia lúdica, en el fondo esta estrategia lúdica más gráfica, nos permite afrontar el manejo de la ansiedad, de la frustración, de una manera distinta, porque es concreto, es algo que nosotros vamos a ver, es algo que nosotros vamos a tener un resultado inmediato. Lo importante también ahí es manejar los tiempos, cuando trabajamos con niños, niñas o adultos con estas características, ¿cierto? Para poder tener un abordaje asociado a sus necesidades. Y desde ahí también la importancia, ¿cierto?, de los tutores y los profesionales que trabajamos en Hilda Care, porque somos un grupo, ¿cierto?, interdisciplinario, que podemos trabajar en conjunto las distintas habilidades de las personas que se interesan en este trabajo y de manera integrativa, para poder, en el fondo, contribuir al desarrollo no solo educativo, sino también personal y social de estos sujetos. Eso es lo que les cuento yo un poco porque si les pusiera a contar todo lo que a mí me encanta el tema artístico, asociado también a que hay evidencia, hay estudios científicos, muchos papers, porque también me dedico a ese otro lado, hay evidencias respecto del arte asociado a las mejoras de personas. Perfecto. Oye, está bueno eso, es como para un solo live de hablar de eso, de cómo el arte de alguna manera ayuda a las personas autistas o también a las personas en general, es una gran herramienta. En general, la verdad, porque todas las personas manejamos ansiedades, estrés, ¿cierto? Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y sí es un gran facilitador. Cualquier cosa que nos haga expresar en el fondo. Pero para este caso en particular, yo recomiendo para las personas las artes visuales, porque son más concretas,
y también como estrategia de intervención, de enseñanza-aprendizaje. En la universidad, por ejemplo, yo he trabajado 10 años en la universidad, a nosotros nos anuncian cuando hay un estudiante que tiene o algún tipo de discapacidad o TEA, porque son cosas distintas, y los canales de aprendizaje que uno debe orientar. Y es súper relevante porque les sirve a ellos. Ya, en este caso, yo el año pasado, obviamente no voy a decir el nombre, tuve un estudiante que estaba elaborando su tesis que tenía ciertas características y, por ejemplo, el repetir en la clase, el empezar la tutoría con un repaso de lo que habíamos hecho en la tutoría anterior, eso servía mucho para que esta chica, yo digo chica por mi edad, pero para que esta niña pudiera conectar ya con lo que estábamos haciendo. Y tuvo un desempeño, pero excelente, simplemente con estrategias pequeñas que nosotros como adultos, como profesionales ya dentro de este ámbito, deberíamos considerar y desarrollar. Así que los invito a revisar la página de Hilda. Perfecto. Sí, no, y buen punto también lo que comentas de las experiencias. Yo, dentro de este proyecto, bueno, igual mencionar que dentro de los fundadores de Hilda Care estoy yo, pero está Leticia, que es terapeuta, y ella me ha enseñado muchas cosas como de lo que están comentando acá ustedes, y he podido ver lo que alivia a los padres que han ido participando dentro de las tutorías, el que nosotras podamos buscarle, apoyarle, buscando también profesionales que van viendo distintas áreas, un poco lo que comentaba Livia de este equipo multidisciplinario. Eso también creo que es súper relevante porque a veces las personas tienen que ellas individualmente estar buscando un terapeuta, un fonoaudiólogo, un educador, y como que no tienen un lugar a veces donde puedan apoyarlos multidisciplinariamente. Entonces eso creo que también es súper, súper, súper valioso. Oigan, me encantaría seguir hablando de eso, pero se nos va el tiempo, así que le preguntamos a Verónica esta misma, valga la redundancia, esta misma pregunta de qué herramientas y estrategias, según tu punto de vista, pueden ayudar al desarrollo integral en niños autistas. O sea, claramente lo que acaban de decir me encantó. Es una muy buena forma, una terapia muy importante, pero claramente con nuestros niños, los que estamos hablando y adultos autistas, tenemos que tener claro que depende bastante de sus características y sus necesidades. Tenemos claro que no todos necesitan lo mismo, pero lo más importante, por ejemplo, hay muchas estrategias multisensoriales, estrategias de anticipar alguna situación con algunas rutinas establecidas. Hay niños, hablando de niños autistas, que les sirve mucho asistir a jardines infantiles, aunque no interactúen con otros niños, pero ya empiezan a socializar de alguna manera. De hecho, muchos padres se dan cuenta recién cuando empiezan la edad escolar que sus niños tienen alguna dificultad o característica distinta al relacionarse con otros. También está como herramienta las comunicaciones aumentativas y alternativas, porque muchos de los niños autistas, adultos autistas, su nivel de comunicación está muy alterado. Incluso hay niños autistas no verbales, en donde nosotros tenemos que buscar herramientas para que ellos se puedan comunicar, ya sea con gestos, con señas, con pictogramas, imágenes. ¿Por qué? Porque eso también baja bastante la frustración en ellos, porque claramente no poder comunicar lo que ellos quieren es un nivel de estrés evidente para cualquiera, creo yo. Entonces, hay muchas herramientas y estrategias, pero todas se van a adecuar de acuerdo a la necesidad de cada persona en esta condición. Es eso más o menos, Carolina, como para hablar a grandes rasgos y poder comentar con respecto a lo que dijo también Lidia, que lo encontré bastante importante. Súper, genial. Gran tema, gran tema. Oigan, se nos va el tiempo. No sé si alcanzamos a ver la última pregunta, que en cierta manera tal vez la topamos al comienzo, pero no con la profundidad que quizá nos gustaría.
quizás démosle 5 minutos a cada una para ver el tema de autismo en la adultez, que creo que igual es relevante, sobre todo porque salieron unos temitas ahí que nos escribió una persona, a lo mejor hay otras personas que pueden estar escuchando y les gustaría también tratarlo. No sé cómo están de tiempo. ¿Alcanzamos? ¿Sí? ¿Alcanzamos? Ya, genial. La pregunta, vamos a empezar con Paloma, que ya nos contó un poco de su experiencia. De tu punto de vista y de tu experiencia como persona, ¿cómo pueden los adultos autistas encontrar apoyo en el ámbito laboral y social? Sí, quería comentar el tema de la credencial de discapacidad igual, donde esta se puede conseguir por neurólogo. Y el neurólogo son 3 documentos que uno necesita. Uno lo va a dar el neurólogo, después puede ir al CEFAM a pedir el segundo, y el tercero es por trabajador social, que en el mismo CEFAM pueden encontrarlo. Lamento no acordarme el nombre de cada documento, pero sé que son 3. Con esto igual cuando uno trabaja, y también en realidad cuando uno estudia todo, pero en este momento, como estamos hablando más de adultos, en el ámbito laboral, uno puede escoger si da a conocer si es autista o no. Ya, por ejemplo, yo no lo hacía conocer porque no sentía que necesitaba tanta adecuación, ¿ya? Pero sí tengo colegas, yo soy profesora, así que igual tengo colegas que son profesores y hacían conocer esto en su establecimiento, y eso sirve para, no sé, por ejemplo, pedir adecuaciones en el ámbito de que se le avise con anticipación algún cambio de rutina, algún cambio de rol, de calendarización de alguna actividad, también ajustes, por ejemplo, del ambiente, de la luz, que se pueda usar canceladores de ruido. Yo, por ejemplo, yo ocupaba canceladores de ruido, pero de tipo audífono, que no se notaban mucho en la sala cuando ya los niños gritaban mucho. Hay días igual. Y ese tipo de cosas se pueden pedir también. Por ejemplo, creo que igual es importante mencionar, que lo había notado. También se puede pedir que se capacite también a las personas que están trabajando con uno, para que entiendan cómo, por ejemplo, qué hacer con el colega que quizás es parte del espectro, y también entender, por ejemplo, en mi caso, que yo soy profesora, entender también a los alumnos, no solo a los colegas. Se pueden pedir esas adecuaciones con esa como acreditación, como con la credencial de discapacidad, pero también esto igual no hay como que tenerle miedo, porque tampoco la idea es como, por tener la credencial de discapacidad van a saberlo y me van a juzgar. No funciona así. No es como que cualquier persona podría saberlo por buscarlo en internet. No funciona así. Por eso está en cada uno ver si lo necesita y puede darlo a conocer de esta manera, para que hayan adecuaciones como para cada uno. Perfecto. Mira, nos deja un mensajito María de Los Ángeles Saavedra. Si secas todas, gracias por estas instancias de información. Dice. Genial. Y gracias, Paloma, también por compartirnos ahí. Sí, buen punto lo de la credencial y lo del trabajo. Hay muchas empresas que a veces les interesa. Bueno, yo tengo discapacidad física, y una vez en un trabajo les interesó. De hecho, más de una vez he postulado a trabajo y, bueno, pregunto sobre las adecuaciones físicas. Me dicen, ¿tienes credencial? ¿Nos puedes mandar tu credencial? Porque tienen que cumplir cuotas. Entonces... Exacto. Por ese lado les interesa, pero puede que por otro lado no. Ahí depende, ¿no? Igual me gustaría también recalcar que eso, la mayoría de las personas autistas como que necesitan pausas también, o espacios con silencio, todo, y eso con estas adecuaciones o con la credencial de discapacidad, como que acredita que uno también es autista, se puede como pedir, igual, es importante. Ya, perfecto. Genial eso, genial saber eso también. Y Génesis, que no comparten igual desde tu punto de vista, también como profesional, ¿cuáles crees o consideras que
de qué manera, pueden encontrar apoyo a las personas o adultos autistas en el ámbito laboral? Ya, bueno, de parte de terapia ocupacional, nosotros buscamos en realidad potenciar las habilidades de las personas para que ellos se puedan adaptar en el entorno laboral, quizás buscar algunas estrategias para que se pueda facilitar la inclusión. Entonces, dentro de las, digamos, ayudas que hacemos nosotros como terapeuta ocupacional en el ámbito laboral es poder identificar las fortalezas y desafíos personales en el trabajo. También quizás buscar algún trabajo como que a la persona le acomode. Por ejemplo, hay una persona, digamos, autista que no le gusta hablar mucho. Se puede colocar en un trabajo, por ejemplo, de reponedor, porque solamente va a tener que ordenar, quizás no se va a tener que comunicar tanto con otras personas. Entonces, como terapeutas ocupacionales, buscamos también algún tipo de trabajo que a la persona le acomode según las características que ésta tenga y también, obviamente, algo que le guste, porque tampoco lo vamos a obligar, digamos, a trabajar en algo que no quiera o que uno le imponga. Siempre va a ser consensuado de lo que a la persona quiera y le guste y también dentro de lo que nosotros podemos ayudar. También, bueno, ya mencioné, ¿cierto?, lo de los intereses y también las habilidades que tenga la persona para poder trabajar. Nosotros aquí también motivamos a las personas. También en cuanto al tema social, nosotros tratamos de que ellos puedan desarrollar estas habilidades sociales, incentivando como la comunicación y también la regulación emocional para que ellos quizás no se frustren en el trabajo porque como mencioné anteriormente, ellos son súper como rectos con sus cosas, entonces en el trabajo obviamente van a haber compañeros que quizás digan ciertas cosas, ciertos chistes, como que ellos no lo van a entender, entonces también se trabaja en base a eso, a la regulación emocional. Y también es importante el tema de la búsqueda de redes de apoyo. Bueno, también es importante mencionar que lo debí decir al principio, que hay una ley en Chile, que esta es la ley de inclusión laboral. Así que es importante también mencionarlo, que esto promueve la inclusión laboral, ¿cierto?, de personas en situación de discapacidad y también personas que requieran, digamos, como más apoyo. Así que esto se da en empresas con 100 o más trabajadores y estas deben contratar al menos el 1% de las personas que tengan algún tipo de discapacidad o que requieran como mayor apoyo, o personas también pensionadas de invalidez. Entonces, aquí abrimos el programa de inclusión laboral, pero ya me voy a extender. Así que, en general, nosotros como terapeutas ocupacionales, en realidad, nos basamos en que la persona puede desarrollar habilidades sociales, que quizás se pueda comunicar mejor, y también en establecer a las personas en ciertos puestos de trabajo, dependiendo de sus habilidades y lo que ellos también quieran según sus intereses. Perfecto. Aquí estoy cambiando la vista. Ahí está. Mira, nos dejó. Gracias, Génesis, por lo que nos comenta. Súper interesante y complementa bastante lo que comentaba Paloma también. Nos dejó un mensajito acá, María, que nos había hablado antes. Como estudiante de pedagogía, nos enseñan cómo tratar con niños y niñas autistas, pero nunca se habla del tema cuando la persona autista es la profe. Gracias a Paloma por la info de las adecuaciones. Mira, qué bueno. Genial. No sé si les gustaría agregar algo más. Me dan ganas de hacer muchas preguntas, pero si no nos vamos a pasar demasiado. Hay tanta cosa interesante de lo que comentan. Carolina, lo único que me gustaría comentar un poco es que además de todo lo que conversaron, que es súper importante, a nivel social es un poco la empatía. O sea, el saber que nosotros vivimos a veces en comunidad, incluso en torres, en edificios, donde suelen haber niños o adultos autistas, donde suelen haber niños que se descompensan y donde nosotros empezamos o escuchamos por el WhatsApp típico, pucha, es que tanta patalita, todo el tiempo lo mismo y qué sé yo. Entonces, yo creo que la empatía también es súper importante para facilitar un poco la inserción de personas autistas a nuestra sociedad. O nosotros todos de repente hemos visto historias de personas que en los aviones, en los vuelos, igual se descompensan, que obviamente viajar muchas horas debe ser difícil, pero más para una persona que tiene
algunas características sensoriales más desarrolladas, más sensibles. Entonces yo creo que es súper importante la empatía de nosotros con respecto a las personas que tienen autismo. Y hoy en día hay muchas agrupaciones de personas adultas autistas, que es súper importante. Yo creo que en todas las ciudades deben haber agrupaciones, que es muy bueno conocerlas, incluirse en ellas, hay encuentros. Entonces yo creo que nosotros podemos comenzar a ayudar a que las personas autistas se integren en la sociedad siendo empáticos. Así que yo creo que eso es importante, el tema. Sí, súper buen punto. Lo de la empatía. De hecho, creo que de alguna manera con este tipo de conversaciones, que entiendo que hoy día se están dando en muchas partes, vi muchos anuncios de conversatorios, de sesiones presenciales en distintas partes del Chile, me imagino que del mundo. Espero que eso también ayude a esa empatía. Mira, nos dejan un mensajito ahí, Dorje. Muchas gracias por concientizar sobre este tema. Saludos desde Castro, Chiloé. Oh, saludos, Dorje. Él también tiene un podcast, y de hecho hoy día, hablando de eso, él iba a hacer también un live sobre este tema. Así que otra persona más que busca también generar la concientización. Así que súper genial, gracias. Y bueno, ya para ir finalizando, porque ya nos pasamos más de 10 minutos, así que quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos hoy día, por compartirnos todos sus conocimientos aquí, conversando sobre autismo. Y por supuesto también invitar a las personas que nos escucharon y que nos escuchen después en la grabación, que revisen más sobre este proyecto de Hilda Care que les comentábamos entre medio de la conversación, que es muy interesante. Todas las chicas que estuvieron aquí conversando con nosotras trabajan en este proyecto de distintas áreas, como les comentábamos. Hay más tutoras además inscritas allí, pueden verlo en la página con distintas áreas de conocimiento. Así que ahí los dejo invitadas a las personas a que revisen la página, y por supuesto también la masterclass que anunciaba Verónica, que revisen ahí la posibilidad para poder inscribirse a esta masterclass, que va a ser el 26 de abril, un día sábado, en la mañana. Así es que, bueno, me despido entonces y les doy las gracias. Que tengan una súper bonita noche, que estén súper bien, y muchas gracias, chicas, por acompañarnos hoy día. Que estén bien. Chao, chao. Chao.